que hoy vamos a sumarle todo lo que tenga que ver con el puerperio patológico, ¿ok? Voy a compartir la pantalla con ustedes. Así podemos mirar. Quiero que pasa que yo no los veo más, quiero que me confirmen si están viendo la clase. Sí, doctor, la profe. Perfecto. Bien, vamos a arrancar hablando vamos a introducirnos un poquitito en lo que tenga que ver con el mundo de lo patológico, ¿sí? Principalmente dentro del área del puerperio, la etapa posterior al nacimiento, etapa que ustedes saben que se dividían en ciertas etapas: puerperio inmediato, puerperio mediato, ¿sí? El alejado, el tardío. Algunos hablaban, discúlpenme, creo que hay gente que quiere ingresar. Voy a admitir. Ahí está. Deben un segundo porque es... Bueno. Van a ir esperando lo que entran tarde porque ahora voy a dar la clase, sino cada rato salgo. Bueno, la parte patológica del puerperio, nosotros nos vamos a instalar justamente en tratar de entender a qué hace referencia este puerperio patológico, ¿sí? Nosotros hablamos de un puerperio patológico cuando cualquier condición va a empezar a interferir en el proceso fisiológico normal que ocurre durante el puerperio, que es la etapa de la involución de las modificaciones gravídicas. Ustedes saben que durante el embarazo la mujer va a empezar a adquirir modificaciones propias de su organismo que estuvimos viendo en las primeras clases. Esas modificaciones en la etapa del puerperio van a involucionar, ¿sí? En el orden normal, ya sea la parte uterina, la parte de las vías urinarias, la parte del peso, todo va a ir, el metabolismo, la presión, los cambios hematológicos, todo eso va a ir involucionando en la etapa del puerperio. Ahora, una condición que interfiera en ese proceso de regresión fisiológica, ¿sí?, al estado pregravídico, nosotros lo consideramos como un puerperio patológico. Dentro de la obstetricia, las clasificaciones son importantes de manera didáctica para que ustedes puedan ir aprendiendo, puedan ir entendiendo y puedan ir centrándose justamente en lo que tenga que ver con el puerperio patológico. Denme un segundito que me olvidé que la facultad me pidió grabar. Voy a grabar ahora. Ahí está. Bien, ¿siguen ahí todavía, no? Hola. Sí, doctor. Sí, doctor, estamos aquí. Dale. Sí. Bien, dentro de las patologías que podemos llegar a encontrar en el puerperio patológico, tenemos 5 grandes clínicas, 5 grandes grupos, ¿sí?, que son muy importantes. Por un lado tenemos las cuestiones ligadas a la hemorragia. Por segunda, en frecuencia tenemos las infecciosas, las endocrinas, las psiquiátricas y las que tengan que ver con la anestesia. El libro de Schwartz, cuando ustedes agarran el libro de Schwartz habla de 2 síndromes más que yo no coloqué acá, pero que amerita que ustedes puedan saber, que son síndromes dolorosos y cuestiones ligadas a el riñón, ¿sí?, síndromes renales. Ahora, si vamos a hablar de frecuencia, de importancia, ¿qué es lo que nosotros vemos más frecuentemente en la práctica clínica médica, en la etapa del puerperio, en la vida de la mujer, en los hospitales, cuando nosotros vamos y tenemos que hacer una historia clínica, tenemos que ver a la paciente, tenemos que examinar a la paciente? Lo que más nosotros vamos a encontrar son cuestiones ligadas a las hemorragias y cuestiones ligadas a la parte infecciosa
del puerperio. Cuestiones ligadas a la endocrinología son raras, se pueden presentar, son raras, se dan, pero de todas maneras, aunque sean de poca frecuencia, tenemos que estudiarlas, ¿sí? Cuestiones ligadas a cuestiones psiquiátricas son importantes. La mujer en la etapa del puerperio pasa un momento de la habilidad emocional muy importante. Acuérdense que tener un hijo es uno de los momentos más importantes en la vida de la mujer. Y no solamente es importante para ella, sino que también las implicancias que tiene la psiquis materna es importante que nosotros podamos conocer. Conocer para saber tratar a la paciente, para saber llegar a la paciente. Y mejor, creo que una de las cosas que nos ayuda a entender la patología es poder comprender a la persona. Arrancamos por lo que tenga que ver con las hemorragias postparto. Las cuestiones ligadas a la hemorragia en la etapa del puerperio son de tanta trascendencia que las hemorragias postparto, para que ustedes tengan una idea, es una de las 3 causales de muertes maternas a nivel mundial. ¿Sí? Las mujeres se mueren en nuestra cama de parto o se mueren en una cama del hospital en la etapa del puerperio por una simple hemorragia. Detectar la hemorragia en la etapa del puerperio o en la etapa del posparto es fundamental, porque es una causa de muerte materna prevenible. Es una cuestión que en los países en vía de desarrollo sigue siendo una incidencia, sigue teniendo una incidencia demasiado alta. Incidencia, cuando hablamos de incidencia, estamos hablando de número de casos nuevos en una población determinada, ¿sí? El número de casos nuevos de muertes por cuestiones ligadas a la hemorragia postparto es altísimo, justamente en países en vía de desarrollo. Es por eso que hay un concepto dentro de la obstetricia que es el concepto de CONES, las condiciones obstétricas neonatales esenciales que debe cumplir un hospital a la hora de manejar o tratar una paciente que va a tener su parto ahí en el hospital donde nosotros estamos asistiendo. Y muchas veces nuestros hospitales no tienen esas condiciones esenciales y eso hace que las hemorragias sean justamente un problema, ¿sí?, a la hora de tratar. Bien, ¿qué es hemorragia postparto? Si yo tengo que definir hemorragia postparto, ¿qué tengo que decir? ¿Qué es una hemorragia postparto? Bueno, hay una definición que es antigua, no es que sea del siglo pasado, es de hace 2 años, 3 años atrás, se venía manejando este concepto hasta que cambió. Normalmente se hablaba de una hemorragia postparto cuando en un parto vaginal teníamos una pérdida sanguínea que superaba los 500 ml, ¿sí? Y hablábamos de una hemorragia postparto cuando superaba los 1000 ml en una paciente que se sometía a un parto quirúrgico, es decir, a una cesárea. Cuando ocurría esto, cuando había una pérdida mayor a 500 ml en un parto vaginal o mayor a 1000 ml en una cesárea y juntamente se asociaba con un descenso del hematocrito mayor al 10%, se hablaba de una hemorragia postparto. Recién ahí se hablaba de una hemorragia postparto. Bueno, este concepto se modificó en el año 2019. Se modificó y hoy se considera hemorragia postparto justamente a cualquier pérdida de sangre que genere hipovolemia o inestabilidad hemodinámica. O sea, cualquier pérdida sanguínea que a nosotros nos genere una inestabilidad hemodinámica, y cuando hago referencia a inestabilidad hemodinámica, estoy haciendo referencia a un descenso de la presión arterial, un ascenso de la frecuencia cardíaca. Cuando yo tengo signos disparadores, signos hemodinámicos disparadores que se alteraron claramente, estoy teniendo una hemorragia postparto. ¿Ok? Bien. A modo de repaso, porque sé que la doctora Caterina habló un poquitito de esto, yo voy a profundizar solamente un poquito más en cuestiones ligadas a las 4T. Ustedes saben que las principales causas de hemorragia postparto están ligadas justamente a las 4T.
Otro test son el tono uterino, ¿sí? Que se dan en el orden del 70%. Los traumatismos del aparato genital, que se dan en el orden del 19%. Los tejidos retenidos, que sean en el orden del 10%, y la trombina, que sea en el orden del 1%. ¿Sí? Si yo tengo una hemorragia posparto, la primera cosa que yo tengo que abocarme a evaluar es el tono uterino. ¿Cuál es la manera más efectiva de prevenir la hemorragia posparto? Si yo tengo que, les digo que es una pregunta de examen. La forma más eficaz de prevenir la hemorragia posparto, ¿cuál sería? Justamente sería instaurar medidas de alumbramiento activo. Las medidas de alumbramiento activo justamente son decisiones, o son acciones, mejor dicho, que uno toma justamente para prevenir estas hemorragias. ¿Sí? Acuérdense que cuando hablamos de un alumbramiento activo estamos haciendo referencia justamente a masajes uterinos, a una tracción controlada del cordón umbilical, y tercero, a la administración de 10 unidades internacionales de oxitocina de forma intramuscular. Son los tres componentes que integran lo que nosotros conocemos como la hemorragia, como el alumbramiento activo. Justamente estas acciones están destinadas para prevenir una hemorragia posparto, ¿sí? Fíjense que una de las principales causas o principales toma de decisiones va abocada al tono. ¿Por qué? Porque se está aplicando oxitocina que tiene una acción de contracción uterina, y acuérdense que lo hacen a propósito para aumentar la eficacia del miotaponamiento. Normalmente el útero, una vez que sale la placenta, el útero se contrae, y en esa contracción se debe mantenerse la contracción, debe tener durabilidad esa contracción, ¿sí? Si no, entran en un proceso de atonía. Esa acción de contraerse el útero es lo que nosotros denominamos, de contraerse y de cerrar los vasos, nosotros denominamos miotaponamiento. Es lo que se denomina en el libro la formación del globo de seguridad de Pinal. ¿Sí? El globo de seguridad de Pinal. Bien. Ahora, si yo llego a tener una atonía uterina, yo tengo una atonía uterina, mi útero está relajado, mi útero está sangrando, ¿sí? ¿Qué es lo primero que yo debo hacer para tratar de evitar esta pérdida? Yo identifico, yo hago un parto, ¿sí? Yo en el parto evalúo a la paciente y evalúo ciertas cosas que son fundamentales valorar a la paciente. Primera cosa, el sensorio. Es muy importante que yo esté entablando una conversación con la paciente. El entablar una conversación con la paciente a mí yo me estoy dando cuenta cuál es su nivel de conciencia, cuál es el sensorio que maneja la paciente. La paciente está orientada, la paciente está confusa, ¿cómo está? Por eso es importante hablar con la paciente cuando uno está en el parto vaginal y mantenerse hablando con ella posterior al parto vaginal. Segunda cosa, estar evaluando los signos vitales, y principalmente frecuencia cardíaca y presión arterial. Son las dos variables que yo tengo que estar observando. El tiempo de llenado capilar, ¿sí? La palidez de la piel. ¿Está sudando la paciente? ¿No está sudando la paciente? Son todos signos que a mí me ayudan a ver, identificar identificar la gravedad de la situación en caso de ocurrir una hemorragia posparto. Si yo veo que tengo una inestabilidad hemodinámica, ¿sí? La paciente, capaz que a mi mirada, porque el problema de las hemorragias posparto es que nosotros solemos subestimar las pérdidas sanguíneas en un parto. Estamos tan acostumbrados a hacer parto todos los días, vemos sangre, que llega un momento donde vos ya subestimás la pérdida sanguínea. Y ese es el principal problema de la hemorragia posparto, cuando uno subestima. El hecho de subestimar una pérdida sanguínea
a vos te hace perder tiempo oro. Nosotros hablamos de que hay una ventana terapéutica donde nosotros interviniendo salvamos la vida de la paciente. En una hemorragia postparto, la ventana que tenemos disponible para instaurar acciones para evitar que la hemorragia postparto cause, acuérdense, muerte materna, es de 30 minutos. Sí, 30 minutos. Si yo en 30 minutos ya no instalé acciones, la paciente ya no sale más. Es así de sencillo, ya no sale más porque ya empiezan a entrar factores de compensación que compensan por un momento, pero terminan descompensando al final a la paciente. Entonces, la paciente me sangra, la paciente yo me doy cuenta que tiene una inestabilidad hemodinámica y me doy cuenta que tiene un útero blando. ¿Qué es la primera cosa que yo debo hacer? Tratar de evitar que siga sangrando. ¿Cómo voy a evitar que siga sangrando? La primera figura que ustedes tienen, imagino, en la pantalla, en el borde superior del lado izquierdo, esta imagen que ven acá, en el puño del obstetra dentro del canal vaginal, por encima del cuello, y la otra mano sobre el abdomen, ¿sí? Atrapando el útero. Esta primera maniobra es denominada la maniobra de Hamilton. Esta maniobra de Hamilton justamente es una maniobra que uno trata de plegar ambas paredes, tanto la pared anterior como la pared posterior, tratamos de plegarla y hacer que pare el sangrado. Segunda cosa, que si no responda a eso, empezamos a instalar medidas nosotros de medicamentos. Oxitocina, primera cosa, citranexámico, luego oxitocina, ergotamina, misoprostol, tratamos de hacer. Si con estas medidas no responde el útero, puedo utilizar medidas que son invasivas, como la utilización del balón de Bakri. El balón de Bakri nosotros no tenemos. La OMS, para esos lugares donde no existe el balón de Bakri, Paraguay es uno, lo que ofrece es un taponamiento con balón. Ese taponamiento con balón ellos lo hacen, enseñan a hacerlo principalmente con un macrogotero y con la utilización de un preservativo. Como no estoy en la clase con ustedes, no les voy a poder mostrar, pero me hubiera encantado poder mostrarles cómo se arma para que ustedes vean, porque son situaciones donde uno puede salvar la vida de la paciente con elementos que uno tiene en cualquier puestito de salud. Preservativo y macro y un suero, uno tiene. Y con esos tres elementos uno puede hacer un balón que hace un taponamiento con esta imagen que ustedes ven acá, se introduce y este balón hace una hiperdistensión del útero y lo trata de mantener comprimido. Después tenemos ya las medidas que son quirúrgicas, con las suturas de Bell-Lynch, que ustedes ven acá. Sí, hay muchas suturas Bell-Lynch, de Hartmann, de Choi, hay un montón, pero la más conocida es la de Bell-Lynch, ¿sí? Y en caso que no respondan, hay técnicas también. Me saltó una técnica muy importante, la técnica de SEA, que es el clampeamiento de las arterias uterinas, que se hace por vía vaginal. Que también con el muñeco que tenemos ahí en la OCP, en la parte práctica, podríamos haber dado también, les podría mostrar cómo se hace el clampeamiento de esas arterias. Bien, acuérdense, primera causa de hemorragia postparto muy importante es el tono. Después voy a tener que ir a buscar las cuestiones ligadas al trauma, ya sea desgarros del cuello. Los desgarros del cuello particularmente son raros, pero cuando se producen porque le hicieron empujar a la mujer durante el periodo de dilatación. No esperaron que la mujer dilate completamente, no alcanzó los 10 centímetros de dilatación y empieza a empujar antes, la cabeza del bebé empieza a ascender y hace fuerza contra un cuello que no está totalmente dilatado. Eso hace que las
comisuras labiales, como ustedes ven acá, se desgarren. Acá tienen un desgarro, acá tienen otro desgarro. Normalmente se hacen un desgarro que son en la hora 3 y 9 del cuello uterino. Son desgarros que se denominan micomisurales, son desgarros de 1 a 2 centímetros, pero como hay vasos ahí, sangran muchísimo y es muy importante hacer lo que se denomina una traqueorrafia. Traqueorrafia es la sutura del cuello uterino. Luego vamos a buscar desgarros que están ligados justamente al canal de parto, como ustedes ven acá, los desgarros vulvovaginales o vulvoperineales. Estos desgarros vulvoperineales nosotros lo clasificamos en grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. Grado 1 es cuando el desgarro únicamente afecta a la mucosa, ¿sí? Grado 2 es cuando ya afecta a mucosa y está afectando ya a músculo, ¿sí? Grado 3 es cuando ya afecta mucosa, músculos y el esfínter externo del ano. Y grado 4 es cuando ya afecta todo lo anterior más la mucosa del recto. ¿Ok? Bien. Las hemorragias por parto también se pueden dividir no solamente por las 4T, también se dividen en una clasificación según el tiempo. Hablamos de hemorragias por parto que son primarias y hemorragias de parto que son secundarias. Un segundito. Bien. Son secundarias, decía. Las hemorragias primarias son aquellas que se dan después del nacimiento en las primeras 24 horas y las secundarias son las que se dan ya después de, las 24 horas hasta las 12 semanas de gestación. Normalmente, 12 semanas de puerperio. Normalmente las hemorragias primarias son aquellas que nosotros hablamos, esta clasificación según el tiempo es muy importante porque las hemorragias postparto primarias están muy ligadas al tono y al trauma. En cambio, las hemorragias secundarias, ¿sí?, están muy ligadas a la retención de tejidos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos retención de tejidos placentarios dentro del útero y demás. O cuestiones ligadas ya a la parte de coagulopatías. Bien. Le ponemos fin a la parte de hemorragias, nos vamos a introducir en lo que es infección puerperal. Dentro de lo que es la infección puerperal, ¿sí?, normalmente nosotros hablamos de una infección puerperal a un estado que está caracterizado por una invasión de microorganismos en el aparato genital después del parto. Normalmente se caracteriza siempre por tener hipertermia, ¿sí? Se presenta entre el segundo y el 10º día del puerperio y dura más o menos más de 48 horas. Siempre estas pacientes que hacen infecciones tienen factores de riesgos. Han tenido factores de riesgos previos, ya sea una anemia en el embarazo, malnutrida. Ustedes saben que la baja cantidad de proteínas en sangre predispone justamente a las infecciones. Controles prenatales que son deficientes, pacientes que son muy obesas, pacientes que han estado con rupturas prematuras de membrana muchas horas antes del parto, aquellas que recibieron muchísimos o numerosos tactos vaginales. Acuérdense que el arrastre de bacterias que va desde la vagina a el cuello predispone al ascenso de bacterias y eso hace de que uno pueda tener mayor infecciones. Las cesáreas, ¿sí?, si no cuidamos los elementos de bioseguridad, no, las normas de bioseguridad se predisponen, ¿ok? Cuando tenemos procedimientos de urgencia, que a veces no podemos velar justamente por esas normas de bioseguridad, sino que estamos velando por la vida de la paciente. En casos de desgarros, episiotomía, bien, miles de factores que influyen justamente en lo que va a ser el... Professor, Te escucho. essa infecção, ela pode ocorrer por um trauma,
por uma laceração na hora ali do parto? No te escuché, no te entendí bien, Jacqueline. Essa infecção, ela pode Sim. ocorrer por uma laceração que houve ali na hora do parto, no canal do parto? Dame un segundito, dame un segundito. Eu vou escrever, vai ser mais fácil de entender. Esa infección sí se puede ocurrir por una laceración en el trabajo de parto, claro que sí. Predispone, es un factor que predispone. No sé si respondí a tu pregunta, Jacqueline. Graças, prof. Bien, continúo. Normalmente los gérmenes que están implicados en las infecciones son gérmenes de todo tipo, aerobios, anaerobios. Estos aerobios pueden ser, son cocos gram positivos, cocos gram negativos. Acuérdense que las vías urinarias están muy cerca. Acuérdense que la desembocadura del ano también está muy cerca. Así que tenemos un contingente importante de bacterias que intervienen ahí. Las principales vías de propagación van a ser por contigüidad, van a ser linfáticas o van a ser hemáticas. Normalmente tenemos diferentes tipos de infecciones puerperales. Por ejemplo, las infecciones que son localizadas, aquellas que consideramos como las vulvitis, las vaginitis, la cervicitis, normalmente la vía de propagación lo hacen por vía de contigüidad, ¿sí? Hasta la endometritis. Ahora, cuando ya afecta músculo uterino, ya tenemos una propagación por vía linfática, es decir, las metritis, las parametritis y las propias peritonitis son cuestiones ligadas a una diseminación por vía linfática. Cuando afectan vasos, nos pueden generar tromboflebitis y lo peor de todo es septicemia. ¿Sí? Esto es común, puede suceder. No tiene que estar pensando en que esto puede pasar en estas pacientes. ¿Sí? ¿Cómo yo diagnostico una endomiometritis? Normalmente, acuérdense que el útero posterior al parto va a sufrir un proceso de involución uterina. Normalmente el útero va a regresar o se va a hacer intraabdominal a partir del 12º día. Normalmente estos úteros se caracterizan por tener una muy mala involución uterina, es decir, no regresan a la razón normal que deberían hacerlo por día, que son 2 centímetros por día. Como no sucede, como no hay una regresión de 2 centímetros diarios, normalmente lo que ocurre es que estos úteros, por causa de la infección, se detienen. Entonces son úteros mal involucionados, lo que consideramos úteros mal involucionados. Son úteros que son dolorosos, principalmente dolorosos en la movilización. Nosotros movemos el útero y duelen, o sea que no tendría que ser así. Son blandos, no tienen una consistencia dura, y se acompañan de loquios que son fétidos o purulentos, ¿sí? Loquios a veces hasta achocolatados. Y por supuesto acompañado de fiebre y todo lo que acompaña al síndrome febril, taquicardia, taquipnea y demás. Las cuestiones ligadas a la tromboflebitis es común que suceda. Normalmente ocurre en la zona de inserción de la placenta, cuando la placenta se separa del útero. Esa zona donde estaba adherida la placenta es la zona donde más tarda en regenerarse el endometrio. Y los vasos quedan normalmente mucho más, por mucho tiempo más abiertos. Eso hace de que se predisponga a una infección, ¿sí? Muchas veces se forman unos coágulos, se taponan, esa zona de inserción se taponan por microcoágulos que se realizan por los vasos sanguíneos, en los vasos sanguíneos.
Y muchas veces las bacterias ascienden y contaminan esos coágulos y forman tromboflebitis. ¿Sí? Tromboflebitis. Normalmente el peligro de esa tromboflebitis es que me genera a mí justamente una tromboflebitis profunda, migre, y me da una tromboflebitis profunda de las venas pélvicas. Cuando sucede eso, con una tromboflebitis en las venas pélvicas, que son muy profundas, que afectan todo eso, la parte pélvica, normalmente va a afectarme lo que va a ser los miembros inferiores. ¿Sí? El retorno venoso de los miembros inferiores se va a ver perjudicado. Y va a formarse lo que se conoce como una patología, una patología denominada flegmasia alba dolens, ¿sí? Un edema blanco y doloroso, flegmasia alba dolens. ¿Qué se da? Se da, tiene ciertas características. Normalmente esta flegmasia alba dolens inicia desde la raíz del muslo y se dirige hacia abajo. Se caracteriza por tener una coloración blanca, ¿sí? Es muy doloroso, es muy doloroso. Y el tratamiento va a ser justamente, vamos a tener que tratar de parenizar a la paciente, porque sabemos que el sistema venoso profundo pélvico está totalmente obturado y por eso se congestionó la pierna de la paciente. Cuando ocurre eso es grave, ha ocurrido. No tiene que estar pensando en estas situaciones, ¿sí? Justamente en estas infecciones puerperales. Otra de las infecciones que son muy frecuentes son las famosas infecciones mamarias, ¿sí? Normalmente las mastitis. Muy frecuentes las mastitis puerperales que se dan hasta el 4º mes del puerperio. ¿Sí? Se dan hasta el 4º mes del puerperio. Normalmente las mastitis están caracterizadas por la existencia previamente de fisuras o grietas que se dan en las mamas, justamente por una mala técnica de la lactancia. El bebé tiene un mal agarre, eso lesiona justamente el pezón, lesiona la zona del pezón justamente, y predispone a que haya una grieta y por allí se puede introducir justamente lo que es una bacteria que tenemos en la piel, que es el Staphylococcus aureus. Ese Staphylococcus lo que va a hacer en un primer momento, si se localiza por debajo del pezón, va a formar lo que es un flemón subareolar, ¿sí? Como ustedes ven acá, un flemón subareolar. Si este flemón otra vez invade los vasos linfáticos que están alrededor, se va a propagar justamente mucho más profundo, justamente a las áreas que son interglandulares, ¿sí? Y va a producir una mastitis que se denomina una mastitis intersticial, cuando afecta el tejido conjuntivo que está entre las glándulas parenquimatosas o los acinos mamarios. Ahora, cuando ya tengo una afectación del parénquima mamario, es decir, de los lóbulos, de los acinos, ya voy a tener lo que se denomina una mastitis parenquimatosa, una mastitis parenquimatosa, ¿sí? Normalmente el tratamiento, por supuesto, va a ser el del drenaje. No debe drenar esa mastitis, ¿sí? Y por supuesto, al drenar, tienen que romper todas estas cavernas que se generaron adentro, son todas cavernas que se generan, destruirlas todas, abrir las cápsulas de todas esas cavernas para que la pus pueda salir y aplicar antibióticos. La gran pregunta, ustedes van a ver que en el libro, cuando ustedes lean el libro, van a ver que normalmente el libro sugiere de que se suspenda la lactancia. O sea, ¿qué hacemos con el bebé? La mamá tiene un pecho que está francamente con una infección, está enfermo, ¿sí? ¿Y qué hacemos con el bebé? ¿Seguimos dando el pecho? ¿No le seguimos dando el pecho? ¿Le damos el pecho justamente que es del lado sano? ¿Evitamos el pecho que es del lado enfermo? ¿Cuál es la conducta que uno tiene que tomar? Bueno, el libro sugiere de que uno evite la lactancia. Normalmente ese concepto se tenía antes.
Antes se tenía ese concepto de evitar la lactancia. Hoy no se tiene ese concepto. Hoy el concepto es justamente el de mantener la lactancia, de que el bebé continúe tomando el pecho materno y la mujer siga retirando esa leche. ¿Por qué? Porque las mastitis las mastitis normalmente son mastitis, son flemones que están por debajo de la areola o son mastitis que están ligadas a el tejido conjuntivo. Eso hace de que no esté afectado la parte de los vacinos, entonces la leche en sí está salva, no es una leche que esté contaminada. Es por eso que se predispone a que el bebé siga drenando, siga sacando la leche y siga tomando esa leche. Doutor, Sí, pero se aí pus, não, né? Se tiver pus, não libera o mamar. Porque no livro fala do jeito que o senhor falou, só que menciona assim, que só libera, no caso, se o leite estiver livre de pus. Conseguiu entender? O seu áudio está desligado, doutor. así. Ahora repetime, por favor. No livro, eu estou acompanhando no livro, e realmente fala do jeitinho que o senhor falou a respeito da lactância. Só menciona assim, se acaso, em caso de pus, aí, suspende ou não suspende? No, no vamos a suspender. Ah, sim. No vamos a suspender la lactancia porque justamente la mastitis solamente afecta el tejido conjuntivo. Y al afectar el tejido conjuntivo no está afectando a sinos, entonces la leche no está comprometida. Entonces tranquilamente el bebé puede mamar. No solamente eso, sino que al retirar la leche materna, la que nosotros retiramos, nosotros vamos a no permitir que se ingurgite ese pecho, ¿sí? Y predisponga otra vez a infecciones. Entonces, hoy la tendencia en el mundo es que el bebé siga lactando. La lactancia no se corta en el caso de una mastitis. Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan. Hoy en el mundo, la conducta es no interrumpir la lactancia. Yo sé que el libro dice lo contrario, pero acuérdense que este libro ya tiene sus años. En algunas cuestiones está desfasado, ¿sí? Los libros nacen viejos. Así que vamos a tratar de actualizarnos nosotros, ¿ok? No sé si respondí tu pregunta. Sim, sim. Dale. Bien, vamos a continuar. Dame un segundo. Ok. Cuestiones ligadas a la parte endocrinológica, ¿sí? Una de las cuestiones que más frecuentemente pueden ocurrir son los famosos síndromes de Sheehan. ¿Qué es el famoso síndrome de Sheehan? El famoso síndrome de Sheehan es una cuestión que se da justamente en un contexto de una hemorragia posparto muy grave. Hemorragia posparto muy grave. Esa hemorragia posparto lo que genera es una isquemia en la glándula hipófisis, haciendo de que normalmente el 90% o las 3/4 partes, como dice el libro, se destruya. ¿Sí? Ustedes saben que en la glándula hipófisis tenemos todas las células que controlan diferentes funciones hormonales dentro del organismo. La tiroides, con la producción de TSH, la glándula adrenal, ¿sí? A través de la liberación de adrenocorticotrofina, y no va a haber producción de cortisol, no va a haber producción de aldosterona. La cuestión es ligada justamente a la parte ginecológica, ¿sí? La parte no va a producirse ni FSH ni LH, o sea, la mujer va a entrar en una cuestión de amenorrea. La prolactina no se va a producir. Es por eso que si ustedes saben cuáles son las funciones de esta glándula, va a ser muy sencillo entender de que normalmente esta patología que se nota por el puerperio se va a dar con ciertas manifestaciones siempre
dependiendo del el grado de afectación de la glándula, pero si fuera un caso grave, vamos a encontrar que una paciente tiene una ausencia de la subida de leche, es decir, como no se libera prolactina, no va a producirse la liberación de leche. Va a haber una atrofia mamaria, va a haber amenorrea, justamente porque no hay una liberación de FSH ni LH, va a haber síntomas de hipotiroidismo, va a haber intolerancia al frío, va a haber caída del cabello, va a haber un hipometabolismo. Todo esto se da justamente porque hubo justamente una hemorragia grave que afectó a la glándula hipófisis. Otro de los síndromes endocrinológicos que se dan dentro de la etapa del puerperio es el síndrome de Chiari-Frommel. Normalmente se caracteriza por una atrofia útero-ovárica, ¿sí? Normalmente la etiopatogenia de este síndrome normalmente se conoce muy bien. Se habla normalmente de que es hay una menor liberación de FSH y de estrógeno, por eso la atrofia uterovárica. Hay una mayor liberación de prolactina, una hiperprolactinemia, eso hace de que tenga galactorrea la paciente, ¿sí? Y hay un aumento de liberación de una hipersecreción de adrenocorticotrofina que hace que justamente haya un aumento de los cetoesteroides. Es un síndrome raro, pero tienen que saber y conocer porque la parte endocrinológica tiene que ser estudiada en la paciente durante la etapa del puerperio, ¿sí? Tenemos muchos casos, muchas patologías endocrinológicas que se dan durante esa etapa. La parte psiquiátrica, un poquito más rápido, así no les canso. Normalmente tenemos tres cuestiones que son muy importantes que tenemos que analizar por separado. Primera cosa es entender la tristeza puerperal. La tristeza puerperal es frecuente. Es una cuestión frecuente, está ligada normalmente en el 50% de las mujeres, 30-50% de las mujeres, ¿sí? Sobre todo las que son primíparas, ¿sí? Normalmente es un estado que está caracterizado por ser transitorio, ¿sí? Normalmente comienza 3 a 5 días después del nacimiento, con una duración que va de días a semanas, ¿sí? Días a semanas. Normalmente presenta episodios que son de llantos, inquietud, insomnios, confusión, agotamiento, ¿sí? Pero no está asociado al estrés. No hay un antecedente, la mujer no manifiesta antecedentes de desorden psiquiátrico. Y la manera de tratarla más fácilmente es con un tranquilizante menor, ¿sí? Un alprazolam, un ansiolítico, algo que trate de ayudar a durante esa etapa transitoria. La tristeza puerperal es muy común, se da principalmente en mujeres que están en un contexto difícil, madre soltera, familia no la acompaña, la echaron de la casa. Tenemos muchos casos de niñas de chiquititas que se embarazan con 14, 15 años, que los padres no aceptan el embarazo y no la acompañan y la dejan a su merced. Todo eso afecta, ¿sí? Y es importante acompañar a la mujer en ese sentido. Ahora, síndromes depresivos son menos frecuentes. Se dan el 10% de los nacimientos, el 10% de las puérperas, ¿no? Normalmente su aparición es más tardía, ¿sí? No es como la anterior que aparece al tercer o quinto día. Este ya aparece a los 3, 6 meses posterior al parto y tiene una duración mucho más prolongada, va de meses a años, está asociada con el estrés, ¿sí? Está asociada con cuestiones ligadas a desórdenes personales, familiares. Este ya sí necesita un manejo por un profesional que esté ligado a la parte psiquiátrica, ¿sí? Ya es un manejo que ya escapa el ginecológico, pero nuestra función no es muchas veces tratar a esta paciente, pero sí identificar. Acuérdense que el médico no solamente tiene la obligación de tratar, tiene la obligación de saber cuándo va a derivar.
El saber cuándo va a derivar salva la vida de los pacientes, en cualquier sentido, sea lo que sea. Es una cuestión ligada a la hemorragia postparto, es importante saber, bueno, hasta acá puedo, derivo. Ligadas a la psiquiatría, hasta acá puedo, derivo. Es saber identificar. Ahora, las cuestiones ligadas a la psicosis puerperal, sí, ya son graves. Se dan, aparecen entre las 2 semanas del parto. Y, como dice su nombre, psicosis, ¿sí? Hay una pérdida de la realidad. La mujer pierde naturalmente su propia realidad. Me ha pasado en un solo caso una señora que tuvo una psicosis en donde había tenido su parto, había nacido su bebé por cuestiones de peso, se fue a neonatología, la madre se fue a sala a reposar, a esperar a cumplir su periodo de puerperio para que pueda recibir el alta. Estuvo con nosotros un tiempo, más o menos 2, 3 semanas, vuelvo a consulta y la paciente no reconocía ni a su bebé, no reconocía ni siquiera a su marido y debido a que había aumentado mucho de peso durante el embarazo y se había quedado con unos kilitos de más, ella pensaba todavía que estaba embarazada y que venía a consulta prenatal por el bebé que ya había tenido. O sea, es algo grave, pero se da. Esto ya sí es importante, ya manejo psiquiátrico, porque normalmente estas mujeres lo que producen es infanticidios, ¿sí? Normalmente lo que se llama filicidios, matan a sus propios hijos y es importante ya derivar a esta mujer a servicios sociales. Por último, complicaciones ligadas a las anestesias. Normalmente tenemos, no se sabe por qué ocurre justamente lo que es la cefalea postpunción. Es una de las cuestiones más frecuentes que sea. La cefalea postpunción es muy raramente, no muy raramente, se da con frecuencia, se da en un 50-60%, pero la causa no se sabe. Aún no se ha llegado a dilucidar. Muchos creen que es una cuestión ligada a la aguja raquídea. Es por eso que las nuevas agujas ahora no vienen más con un borde afilado, sino que ya vienen con una punta roma, porque generan mucho menos cefaleas postpunción. Normalmente esta cefalea está caracterizada porque aumenta el dolor, es un dolor que afecta la porción fronto-occipital, o sea, toda la cabeza, y empeora cuando la paciente adquiere el decúbito supino. Cuando se para, cuando se sienta, aumenta ese dolor de cabeza y, por ende, mejora cuando se acuesta. ¿Qué se hace en ese caso? Se le hace una hidratación con corticoides, con antiinflamatorios, ¿sí? Se le agrega y se le administra. Eso hace automáticamente que la cefalea ceda, pase. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿O expliqué muy bien? ¿O están con ganas de festejar que Brasil ganó 1-0 a Suiza y se quieren ir con los muchachos? Una de dos es. Doutor, eu tenho uma dúvida. Ah, Só porque eu não tenho, eu tenho uma dúvida. Em relação à laceração, são Sim. dois tipos de laceração que existe, ou os dois querem dizer a mesma coisa? Porque existe a você falou que é bilaceração, que seria para os dois lados diferentes, e a outra é um outro tipo, são iguais. Eu não entendi só essa questão das lacerações. Bien, los traumas obstétricos son varios. Tenés desgarros de cuello, ¿sí?
que hablé ahí, que son bicomisurales, afectan los dos labios. Tenés desgarros en la vagina y tenés desgarros que son vulvovaginales. Los desgarros que son vulvovaginales, yo hablé de que tienen diferentes grados. Grado 1, grado 2, grado 3 y grado 4. ¿Sí? Grado 1 es cuando tenés una afectación de la mucosa. 2, mucosa y músculo. 3, mucosa, músculo y esfínter externo del ano. Y 4 es todo lo anterior más la mucosa del recto. Eso es. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? ¿No? Perfecto. Bien. Les vuelvo a... No sé si está la delegada acá. Leticia, ¿estás? Oi, professor, tô sim. Estuve viendo de que uno de los principales problemas que han tenido este año es justamente que no han practicado absolutamente nada. Sí, no es noticia esto, pero sería bueno de que para el año que viene realmente se ponga un poquito más de esfuerzo a la hora de la práctica. Si no se consigue el hospital correspondiente, sería bueno de que por lo menos se coloquen instructores que hagan la parte de simulación como yo hice en la parte teórica con ustedes. Esa parte teórica, práctica que yo di con ustedes, se puede fácilmente replicar en un área de simulación. Fácilmente replicar en un área de simulación. Entonces, creo que habló la doctora, si no lo vuelvo a decir yo, presente en la nota. Voy a tratar de armar un equipo que los pueda acompañar, que pueda asistir. Yo mismo, en todo caso, no tengo ningún problema. Para que ustedes puedan tener por lo menos prácticas serias. ¿Sí? Prácticas serias. Pero depende del pedido, de la fuerza y del interés que ustedes le pongan. Si ustedes no le ponen fuerza ni interés, no va a funcionar. Entonces yo le hablo a la delegada, porque es la cabecilla ahí de entre ustedes, para que ustedes se pongan de acuerdo y ya en esta semana esa nota se vaya. Con el pedido de lo que quieren y con el pedido del docente que quieren. Yo estoy dispuesto a ayudarles. Yo amo la enseñanza. Y así como amo la enseñanza, también amo la exigencia. Y considero de que se necesita... Ustedes tienen conmigo tienen buena base teórica, pero no están teniendo buena práctica. Y si podemos unir las dos cosas, van a ser muy buenos. No sé qué opinan. Professor, você está vendo nos comentários, a turma já está concordando com o que você está falando, e com certeza a gente precisa realmente da prática, né? Então, eu e a Adriane vamos fazer essa nota, entregar para a faculdade, e tomara que eles aceitem, né? Você e a doutora. Tenta pegar a assinatura de todos antes, para reforçar. Tanto para a prática quanto para a teórica, porque é o que a gente precisa nesse semestre, né? Que já não dá mais tempo, e também para o próximo semestre para tentar salvar alguma coisa. Ustedes en el próximo trimestre van a tener patologías. Y, por ejemplo, yo ya estuve pensando en desarrollar con ustedes un taller que es de código rojo. Código rojo es justamente un taller que sea a nivel mundial, en todo el mundo, ¿sí? Donde se abarcan las principales cuestiones ligadas a la emergencia obstétrica, manejar las principales emergencias obstétricas, cosa que ustedes van a ver, quieran o no quieran, ustedes van, en algún momento de su vida van a ver emergencias obstétricas, y emergencia obstétrica no es lo mismo que una emergencia normal.
O sea, ustedes en clínica, en medicina interna, pueden hacer RCP, todo lo que quieran, pero hacer RCP en una embarazada o manejar una cuestión ligada al embarazo o al puerperio en sí, es distinto. Entonces, por ejemplo, yo sé que ustedes no tienen la menor idea de lo que es un TAN. Si yo le pregunto a ustedes qué es un TAN, nadie me va a saber contestar. Bueno, conocer el TAN es muy básico y ustedes ya tendrían que haber tenido en la parte práctica eso. ¿Lo podemos subsanar? Lo podemos subsanar. Lo vamos a tratar de subsanar el año que viene. Pero en vez de pelear por cuestiones que no tienen mucho valor, peleemos por cosas que están más ligadas a la formación de ustedes. ¿Ok? Mi apoyo tienen. Essa semana a gente vai entregar o documento lá. Graças, No te doutor. escuché. Tá me escutando agora? Sí, ¿qué me decías? Essa semana nós vamos entregar o documento. Aí eu aviso você e a doutora. Dale, estamos. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, estamos libres. Vayan a festejar. Felicidades. Ya están clasificados